Ok, San Juan 1, del 1 al 5. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra Él. Vamos a orar. Espíritu Santo, te queremos suplicar que hoy pueda hablar a nuestro corazón, Señor. Te pedimos, Padre, perdón por nuestros pecados. Y Señor, siempre hemos dependido del Espíritu Santo como maestro en su iglesia, Señor. Te pedimos, Dios, que sostenga a mi hermano que está pasando por algún tipo de prueba. Señor, si Satanás ha querido destruir su familia, Señor, si esa falta de desempleo nos hace caer, mi Dios, en desánimo, pedirte por los problemas en la vida de nuestros hijos, pedirte, Dios, que tomes nuestro corazón, nuestra mente, y que nos lleves siempre, Señor, a cumplir tus planes y propósitos. En el nombre de Jesús, amén. Bien, podemos tomar asiento, hermanos. El Verbo se hizo carne, así hemos titulado la meditación, y voy a necesitar varios que me ayuden. Por ejemplo, hermano Alex, usted me va a ayudar con el switch de aquí, por favor. Hermana Inés, usted me ayuda con el switch que está ahí. Y la hermana, ¿cómo se llama? María Turcios, me ayuda con el switch que está allá. Vamos a yo les aviso cuándo. ¿Ok? Este mensaje, hermano, tiene como propósito el que conozcas más acerca del acontecimiento. Diga acontecimiento. El acontecimiento más grande y de mayor beneficio que ha sucedido en la historia del ser humano para ponerle fin al pecado, y la forma o la manera para obtener vida eterna. Este cuerpo un día tiene que sufrir una separación. ¿Ok? Una separación. Este cuerpo no fue diseñado para vivir eternamente. ¿Gracias a qué? Gracias al pecado. Por el pecado entró ¿qué? La muerte. Por eso es que vemos muerte. Así que de paso diga al que está a la par suya, un día te vamos a tamalear, dígale. ¿Entender tamalear? ¿Nunca fue usted a un velorio? Donde se juega naipe y todo eso. ¿Sí? Al menos en El Salvador así son algún tipo de velas que no son cristianas. No sé, hermano Pedrito, si también en Perú es igual. Antes, ok. Y allá en el Líbano, cuando alguien se muere, juegan cartas. You play the cards? No juegan. Bueno, nosotros sí. Ok. Bueno, mire, quiero comenzar con algo. Juan dice, en el principio, diga principio. En el Génesis es el Bereshit. En el principio, allá en el Génesis dice, creó Elohim, creó Dios los cielos y la tierra. ¿Ok? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan dice, en el principio era el Verbo. Ahí la palabra verbo es logos, porque también está la palabra rema, pero esta es logos. En el principio era el logos, y el verbo era con Dios, o sea, como está diciendo que estaba a la par, o junto a, sería mejor. En el principio estaba el verbo junto a Dios, y el verbo era Dios. ¿Cómo es eso? Que junto, pero era Dios. Ok, entonces, vamos a comenzar por eso. Cuando Dios crea al hombre a su imagen, ¿ok? Porque usted y yo tenemos, o sea, la forma que tenemos a Dios no es la carnal. ¿Ok? Me gusta eso. La imagen que tenemos de Dios, imagen y carácter, semejanza. La semejanza es que usted piensa, siente y razona. Cosas que los animales no pueden. Amén. Entonces, allí en el principio creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Al principio. ¿Qué sucedió?
creó el huerto y habían dos árboles. Uno, el árbol de la vida, y otro árbol del bien y del mal. Llega la bendita culebra cascabel, influencia a la Evita y le dice: con que Dios les ha dicho que no coman de este árbol. Él lo que no quiere es que sean igual a Dios, igual a Él, le dice. No, le dice, todo árbol podemos comer, pero el día que comamos de este árbol del bien y del mal, moriremos, nos ha dicho Dios. Y le dice Satanás, por medio de la culebra, no moriréis. Ahí, hermanos, en ese momento se da algo catastrófico en la humanidad. El hombre le desobedece a Dios, ¿ok? Por medio del entra el pecado. La desobediencia trae ¿qué? Pecado. ¿Ok? La desobediencia ¿qué trae? Pecado. Y el pecado trajo la muerte. Por eso es ley, a partir del fracaso de la desobediencia de Adán y Eva, que el hombre muera. Que el hombre muera. ¿Ok? Entonces, a partir de ahí, el ser humano deja de contemplar a Dios cara a cara, porque Dios es santo. Y, hermanos, para el hombre ya no pierde el privilegio de poder ver a Dios. Te oímos y tuvimos, ¿qué le dijo Adán? Miedo. Y hoy sí necesito que me apaguen las luces, por favor. Apaguen las luces, hermano, también. Amén. Esto sucedió. Voy a apagar yo también esto. Esto sucedió, hermanos. Allá, el hombre perdió acceso a ver, diga a ver a Dios. ¿Qué trajo esta oscuridad? Esta oscuridad en el hombre. ¿Qué lo trajo? El pecado. ¿Qué lo trajo? El pecado. ¿Sí? Yo a usted no le veo. Y cierre los ojos, por favor. Apague el teléfono. Yo a usted no le veo. Hermana Celina. Ay, hermana, como que la tienen abrazada ahí, ¿sí? Oye. No, hombre. Amén, pastor. Yo no la veo. Apágueme esa luz, hermano. A la hermana Celina yo no la veo, pero la oigo. ¿Ok? Hermana Vilma. Amén, ¿qué? Ahí está. ¿Ok? Ahí está, ¿verdad? Yo no la veo, pero sí la oigo. ¿Verdad? Catherine. Catherine. Como que no has comido blas, hija, pero bueno. Amén. Hoy sí, enciendan, por favor. Ahí, hermanos, se acabó la dispensación de la inocencia. Cuando el hombre le falló. ¿Ok? De ahí, el hombre ya no pudo ver a Dios, pero sí le pudo escuchar su voz. Escuchaba sus palabras. Enoc caminó con Dios y fue traspuesto. Noé no vio a Dios, pero escuchó su voz. Construye un arca, porque viene un diluvio. Esta humanidad es de continuo solo el pecado. ¿Sí? De continuo el pecado. Escógeme, construye, y yo te voy a mandar a todos los animales. Y entró su esposo, entró la gallina, la leona y todos esos animales. Amén. ¿Cuántos se salvaron? ¿Cuántos se salvaron? Sí, de animales. ¿Y de humanidad? ¿Cuántos? 8. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas. ¿Ok?
Ahí. Pero ¿qué tuvo que hacer Noé? Escuchar a Dios. No había lo que usted tiene ahora. ¿Ok? La palabra vino a ser legislada o a plasmarla, lo que un día Moisés, diga Moisés, subió al monte Sinaí. Tampoco Moisés podía ver a Dios. ¿Por qué no podía ver a Dios? Por el pecado. Porque nadie puede ver a Dios porque nos separa el pecado. Pero sí podemos oír a Dios. ¿Ok? En esas dispensaciones el hombre no podía ver a Dios, pero sí podíamos oír a Dios. Y por medio de Moisés empieza, diga escribir. Escribir la palabra, la ley, la voz de Dios. Empezó a escribir. Empezó a escribir lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Empezó a escribir. No te harás imágenes. Al Señor, a Dios, tu Dios, adorarás y solo a Él servirás. No robarás, no adulterarás, no levantarás falso testimonio contra tus hermanos. Dejarás de hablar al pastor, y hay tantos mandamientos. Deja de criticarlo, mejor llevarlo a comer, y ahí empieza a revelar. ¿Ok? Entonces, ya Dios no habló solo de manera individual, porque Dios se le reveló a Enoc y fue traspuesto. Dios se le reveló a Noé y fue traspuesto, pero se le reveló a él, exclusivamente a él. Pero Dios se revela en conjunto, diga conjunto, a través de que un día sacó un pueblo de Egipto y lo constituyó como nación allá en el Sinaí, en el desierto. Dijo: ustedes de la nada, yo voy a hacer una gran nación, un pueblo donde van a salir reyes, príncipes, sacerdotes. Pero ese Dios que hemos oído que nuestros padres dicen que se les revela, ¿ok? Ahora tienen la ley. Tienen la ley. Pero después, por eso dice Juan, Dios les habló por medio de la ley. Pero ahora nos ha hablado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, Él es la palabra. Aquella voz se hizo carne. ¿Qué se hizo esa voz? Se materializó. Luego, la voz, el Espíritu, cobró forma de hombre. Amén. Cobró forma de hombre. Cobró forma de hombre. Y ahí, hermanos, tenemos la máxima revelación de Dios al hombre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Juan describe el acontecimiento más grande de la historia. Por favor, yo quiero que usted tenga bases sólidas. Ya le he dicho, primero, deje de andar creyendo que cuando alguien se muere anda por aquí, oiga. Se caen las cacerolas. Oye, tu abuela anda ahí, mira. Su abuelita solo tiene dos destinos: o el cielo o el infierno. Los que andan aquí solamente son animales, personas y demonios. Solo son tres tipos. ¿Ok? Solamente tres. Entonces, mire cómo los tengo. Volví a apagar la luz, volví a apagarla. Entonces, mire, y esto, hermanos, es tan, bueno, enardece mi corazón para que usted me lo entienda.
Jesús le dice a Nicodemo. Nicodemo tenía una duda como todos tenemos. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y le dice todavía, teniendo tú la palabra, siendo tú maestro de esa palabra. Moisés habló de mí porque la palabra es Jesús, la palabra es Dios. Aquel que solo oían se materializó, se encarnó. ¿Me está entendiendo? Aquel que solo oían, escribe, hazte un tabernáculo, hazte un arca, dile al pueblo que marche, dile al pueblo, solo oían, pero no lo veían. Pero los apóstoles dijeron, nosotros hemos contemplado al Hijo de Dios. Eso merece un fuerte aplauso, hermanos. Estoy hablando del nuevo nacimiento. ¿Qué necesita para que usted sea concebido? No, vamos a ver, doctor. ¿Qué necesitamos para que haya concepción? Humanamente. Una unión de una célula masculina y una femenina. Una unión de una célula femenina y masculina. Al unirlas, nace una especie igual, ¿verdad? ¿Amén? ¿Por qué yo no soy mono? Porque mi mamá no se metió con un gorila, se metió con una persona. Se empezaron a besuquear. No se cuidó mi mamá. Y de repente dijo, mira Jorge, felicidades, vas a ser papá. Es mío, le digo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué nací yo persona? Porque hubo una unión. Hubo una unión. ¿Ok? Pero el hecho, oiga bien, los judíos llegaron a creer que solo porque tenían la ley ya eran salvos. Llegaron a creer que la salvación se heredaba. Entonces no es así, bíblicamente, teológicamente no es así. Teológicamente no es, no, si yo creo en un Dios y por eso soy salvo. No, si usted no cree en Jesucristo, usted no es salvo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Amén, gloria a Dios. Entonces, si el principio científico es que para que haya un nuevo ser, tiene que haber una célula femenina, que es el óvulo que mensualmente forma la mujer, y tiene que haber una célula llamada esperma, y que al momento de esa relación sexual puede haber una concepción y puede haber un nuevo ser en ese vientre. Entonces, ¿qué pasó con Jesús? Estaba la Virgen María. ¿Ok? ¿Amén? Y le dijo el ángel Gabriel, bendita tú entre todas las mujeres. Y esa mujer concibió, diga concibió. Ahí había un óvulo de ella, la célula femenina ahí estaba. Y necesitamos otra célula. Pero esta célula no fue de hombre, fue de Dios. Y solo Dios ha tenido la capacidad de hacer algo, hermanos, de hacer algo, oiga bien, para tomar forma y ser capaz de cumplir lo que nadie logró en las dispensaciones anteriores, cumplir la ley por nosotros, sacrificarse como un cordero perfecto y sin mancha en esa cruz. A esa unión de esa célula llamado óvulo de la Virgen María y ese esperma del Espíritu Santo, a esa unión de una naturaleza humana con la divina,
se le llama unión hipostática de Jesús. 100% hombre, 100% Dios. A esa unión, a esa unión. Entonces Juan dice, nosotros contemplamos a Dios, al Hijo de Dios. Nuestros ojos lo vieron, decía Pedro, lo que hemos contemplado, lo que hemos oído, eso somos capaces de llevarlo aún hasta nuestra propia muerte, de morir por ese testimonio, de morir creyendo que Jesús es el Mesías esperado. Ok, hasta ahí vamos bien, no nos cuesta. Pero Jesús le dijo a Nicodemo, ¿te es necesario nacer? ¿Cómo si usted ya nació? Usted ya nació. A usted, su papá y su mamá ya dieron el trabajo de hacerlo. Usted anduvo 9 meses en el vientre. Usted después salió del vientre, nació, creció, desarrolló, le entró la malicia, la besuquearon, etc. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es eso que voy a volver a nacer? Ok, entonces seguimos. Para nacer necesitamos una célula femenina y una masculina. Entonces, para nacer nuevo en el espíritu, necesitamos a su alma, porque nosotros tenemos que ser de una naturaleza igual, porque Pablo dice que nosotros no somos como los ángeles, nosotros somos hijos de Dios. Amén. Somos hijos de Dios, pero tenemos que tener la misma naturaleza. Y para ello, ¿qué tenemos que hacer? Creer. Pisteo, porque pistis es fe, pisteus es el verbo creer. ¿Qué tenemos que nosotros hacer? Creer. Cuando usted cree que Jesús es el ángel de Jehová, es el Dios que se les revelaba por la voz a los patriarcas, que es el Mesías esperado por Israel, entonces usted, hermano, tiene un nuevo nacimiento. Su alma es sellada por el Espíritu Santo. Y ahora solo estamos esperando que usted un día nazca de nuevo. ¿Cuándo va a nacer de nuevo usted? El día que ese cuerpo carnal seas transformado y tenga un cuerpo glorificado para poder estar donde otros hermanos en Cristo ya partieron, en el reino que Jesús vino a prometernos, iglesia. Amén. Entonces, lo más asombroso, históricamente hablando, hermanos, lo que más grande ha podido haber sucedido en toda la historia es el nacimiento del Mesías. Es el poder de Dios de agarrar un óvulo de una mujer y poder crear vida. Porque le voy a explicar. Yo quiero que usted maneje esto. El diablo no puede hacer vida, porque solo Dios, Él es la vida. No me venga usted, pastor, o algún demonio me embarazó. No, a usted alguien la preñó. Un ángel de Dios, baja. No está facultado. Recuerde que el diablo tiene poder, pero tiene limitantes. Tiene un poder limitado. El diablo sabe mucho, sabe más Biblia que usted, pero solo que se la cambia para que usted se confunda. Ok, pero Satanás tiene poder, pero jamás tiene el poder de dar vida. Esa solo le pertenece a Dios.
Y si solo le pertenece a Dios, dijo el Señor Jesús, a quien yo quiero, le doy vida. Le doy vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree, pisteo, el que cree en mí, aunque esté muerto. ¿Por qué? Porque ese cuerpo fue hecho del polvo. Todos los elementos de la tierra, usted los anda en su cuerpo. Todos los elementos. Entonces, lo más maravilloso, hermanos, dice, el Verbo se hizo carne. ¿Sabe que este evangelio fue escrito, o lo leían más o menos las primeras y segundas generaciones del evangelio? Este evangelio es según San Juan, que se escribió allá por el año 91 después de Cristo. O sea, ya habían pasado casi 2 generaciones, más o menos. Lo que sabían acerca de Jesús, su ministerio, su muerte y su resurrección, lo habían aprendido lo de esta generación por una manera tradicional que era oral. Comenzaban a contar la historia de los apóstoles, pero hubo un momento que se empezó a escribir. Juan, hermanos, era hijo de Zebedeo y de Salomé, y a ello quiero que usemos nuestra Biblia para poder buscar esa evidencia interna que Juan el amado era hijo de Zebedeo y de Salomé. Ok, vamos a aprender eso también. Busque por favor Marcos 16:40. Marcos 16:40 dice: también había algunas mujeres mirando de lejos, hablando de la crucifixión de Jesús. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, llevamos una María, María la madre de Jacob. Marcos 16:40. Sí, amén. No hay Marcos. Permítame. No, Marcos 16. 15:40. 15:40 tal vez. Sí. ¿Ese es? 15, ¿verdad? Ok. Uno sí es alguno, pero bueno. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba, me lo debe haber cambiado el número cuando me vino aquí, pero también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacob, el menor, y de José, y Salomé. Habían 3 mujeres, nos relata que estaban, ¿qué? Contemplando la crucifixión de Jesucristo, ¿verdad? Eso lo relata Marcos. Marcos cuenta y dice: habían 3 mujeres en la crucifixión. María, ¿quién? Magdalena, María la madre de Jacob y el menor de José, y Salomé. Vámonos ahora a Marcos 16:1. El primer día de la semana. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob, ¿y quién dice? Y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle al cuerpo de Jesús ya muerto. Muy de mañana fueron a comprar especies. Entonces hemos visto que en la crucifixión habían 3 mujeres: María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé. En la mañana, cuando iban a ungir el cuerpo de Jesús, iba María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé. Ahora aquí vámonos entonces, Mateo 27:56. Este es el clave que nos revela que Juan el amado, su madre era Salomé. Mateo 27:56. ¿Lo tenemos? Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea. Está hablando de la crucifixión, ¿verdad? Sirviéndole. Entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacob y José,
Y la madre, no dice Salomé, y la madre de los hijos de quién. Ahí está. Entonces, Juan, el amado, su madre se llamaba Salomé. Y en la cruz, ¿a quién le dijo? He ahí tu madre. Ok. Entonces por eso creen que la Virgen María la apoyaron Salomé y Juan. Ok, vamos a ver. Hermano, Juan llegó a ser líder de la iglesia en Jerusalén. Y esta parte creo que es la aplicativa a nuestra vida. Hermano, no se separe de los caminos de Dios, que el Señor le tiene algo a usted. Pero va a necesitar características importantes. Usted no va a permanecer en los caminos de Dios si no tiene humildad. Usted no puede permanecer en los caminos de Dios si no tiene fe. Porque aquí hay que caminar por fe. Usted no va a permanecer en los caminos de Dios si usted no confía en Dios. O sea, tiene que creer, tiene que confiar y tiene que permanecer. Pero todo eso no se logra si no se tiene humildad. Porque Satanás va a hacer cualquier cosa para echarle a perder una bendición en su vida. No sea de los que se apartan. No, tiene que ser de los que tienen que controlar su temperamento. Tiene que ser de aquellos que valoren sus bendiciones que Dios le da, porque si no, Dios se las va a quitar. Tenemos, me estoy incluyendo, que ser barro en las manos de Dios. Usted hay cosas que tiene que mejorarlas. Usted hay cosas que tiene que cambiarlas. Y el Espíritu Santo es el que tiene que convencerlo a usted de qué son las cosas que necesita mejorar. Yo le pregunto a Dios: Señor, ¿cuánto me calificas como marido? 10 me puso, fíjese. Amén. Le dije: Señor, ¿cuánto me calificas como papás? Tenés 20, me dijo. ¿Cómo que? ¿Cómo me calificas como pastor? ¿Cómo me calificas como servidor? ¿Cómo me calificas como líder? Porque si usted no llega a esa altura, Dios le va a quitar su bendición y un día la va a llorar. Yo y mis molestias, yo y mis inconformidades, yo y mi soberbia, yo mi falta de sometimiento y todo un montón de cosas que pueden echar a perder bendiciones a su vida. Mire, note a Juan. Juan comenzó pequeño, la edad de él. Le decía yo a una jovencita el domingo, iba al culto con su Biblia. A ver, no me pierdo aquí. Iba con su Biblia. Ya estaban las bancas ahí. Y de repente veo que se regresa. ¿Y por qué te regresas? No, es que todavía no quiero sentarme en esas primeras bancas. Da, sentate allá, servidora, le dije yo. Ramapanda. Que toda la vida andan queriendo hacer lo que ellos quieren. Respete los ministerios, hombre. Aprende a saber cuál es su función dentro de la iglesia. Pues sí, hermanos. Aprenda, crezca. Yo me gozo que nosotros tenemos, los miembros están adquiriendo solidez, constancia, permanencia en el Evangelio. Pastor, ya tengo 8 años, pastor, yo tengo 7 años, pastor, yo desde que me vine no me he movido. Esa es la clave. Mire, Juan llegó a ser pilar de la iglesia. La primera iglesia que Dios me permitió fundar allá por el año 1994. Hermano, yo no podía todavía ni bautizar. Y un día ganamos a Cristo a un jovencito llamado Franklin. Yo estaba viendo cuando lo estaban bautizando en el Río Grande. Estaba viendo, y ojalá ese Zambuy no vuelva otra vez el chamaquito este. Y resucitó, hermano. Y mire, allá con los años, hace como 3, 4 años me escribe: pastor, ¿se acuerda de mí? Soy Franklin. Franklin, te debo, le dije yo. Entonces, hey, le digo, el de allá, el del paraíso, ¿se acuerda? Usted me ganó para Cristo, ¿se acuerda que me llevaron a bautizar?
pastor, le cuento que llegué a ser pastor de la iglesia. Hermano, qué bendición, pero ¿dónde está la clave de la bendición? En la permanencia. Cuidado, cuidado, por favor, no baje la guardia. El cristianismo es un estilo de... Usted no sabe los grandes instrumentos que van a ser sus hijos en el evangelio, hermana. Pero tenemos que enseñarles un estilo de vida, no el del mundo, el de la palabra de Dios. Que así como les enseñamos el deporte, que así como les enseñamos a ver novelas, venga, mire, vea, es la mujer de acero, es la que me gusta, porque tu mamá, no, mire, así, hermano. Así también enseñémosles esto de la permanencia. Mire, llegó a ser Gálatas, por favor, 2:9. Ahí nos dice que Juan llegó a ser uno de las columnas de la iglesia de Cristo. Y reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacob, Cefas, ¿y quién dice? Y Juan, que eran considerados como columnas, o sea, líderes, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y a los de la circuncisión. Y para ir terminando, hermanos, hemos dicho cuál es el propósito del libro. ¿Por qué Juan escribió este evangelio? Capítulo 20, versículo 30 y 31, y con eso terminamos. Capítulo 20, versículo 30 y 31. Dice ahí el propósito del libro. No sé si así dice en su Biblia. El propósito. Juan 20, del 30 y 31. ¿Por qué Juan se dio la tarea de escribir? Dice, hizo además Jesús muchas señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritos en este libro. Pero estas señales se han escrito, ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ok, dice, y estas se han escrito para que, ¿qué? O sea, Juan lo escribió con un propósito, para que creáis. ¿Sí? Pisteus, la palabra pisteus, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Ok? Veamos. Las señales. La palabra griega que Juan usa para esta es semeion o simeion, sería la pronunciación. En su uso clásico, en el griego koine, hermanos, esto tiene varias connotaciones. Significa una marca, una señal o prueba por la que se conoce alguna cosa. O sea que las obras, señales o milagros que hizo Jesús era ¿para qué? Para comprobar, para conocer, para que dejara huella el Señor Jesús en la vida de fe. 2, era una señal de los dioses o un presagio. En el griego, la palabra simeion era una señal de los dioses o un presagio. O sea que Jesús, cuando vemos su nacimiento y vemos sus obras, vemos que era el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento. Amén. Ok. También es un signo o señal para hacer algo o señal para la batalla. El griego koiné, hermanos, la palabra llegó a significar milagro o maravilla, como tanto como señal. Tal como se emplea en la declaración de propósito de Juan, la palabra expresa dos ideas. Milagros hechos por Jesús, ¿ok? Esta señal, algunos de los cuales están narrados en los 4 evangelios. Pero dice, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. O sea, no solamente son señales, sino son
milagros. Ahora, termino con estos 8 milagros que quedó registrados o que registró Juan para que creyésemos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y tengamos vida eterna. Son 8. 1, el agua convertida en vino. 2, la sanidad del Hijo del Hombre noble. 3, la sanidad del hombre paralítico. 4, la alimentación de la multitud. 5, caminando sobre el agua. 6, la sanidad del hombre ciego. 7, la resurrección de Lázaro. 8, la pesca milagrosa después de su resurrección. Con esas 8 señales, con esos milagros, Juan quiere comprobar que Jesús, el Hijo de María, es el Mesías esperado por el pueblo de Israel. Es aquella voz que solamente se oía, pero que en la concepción de la Virgen María, esa palabra se hizo carne, y todo aquel que en él cree no se pierde, nace de nuevo y tiene vida eterna. Démosle un aplauso al Señor.